Saludos, estimados colegas. Mi nombre es Arturo Dávila y en esta oportunidad vamos a compartir algunos conceptos e ideas acerca de conflictos híbridos y percepción social. La globalización ha transformado al mundo, convirtiéndolo en un sistema extremadamente complejo y sensible, cuya estabilidad se ve continuamente amenazada por infinitas variables, donde actores estatales y no estatales pueden propiciar el desencadenamiento de tensiones, perturbaciones, crisis y enfrentamientos o conflictos. Nos encontramos en una nueva realidad cuyo entorno puede definirse como volátil, incierto, complejo y ambiguo. El inicio del siglo XXI se caracteriza por el desarrollo de nuevas amenazas de carácter transnacional por agentes no estatales que ponen en cuestión los límites tradicionales entre la seguridad exterior y la seguridad interior, al tiempo que crece la conciencia de la estrecha interrelación entre los problemas económicos, sociales, medioambientales y los problemas de seguridad. En la Declaración sobre Seguridad en las Américas, del 28 de octubre de 2003 en México, se plantea el surgimiento y presencia de nuevas amenazas en el siguiente orden. Amenazas duras a la seguridad, las cuales abarcan el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, la corrupción, lavado de dinero, tráfico ilícito de armas, entre otras. Las amenazas de origen social con impacto en la seguridad, la pobreza. Las amenazas provenientes de la naturaleza y la salud, como desastres naturales, deterioro del medio ambiente y el SIDA. Amenazas contra la integridad de las personas originadas por causas sociales, pero realizadas por grupos de crimen organizados, tales como la trata de personas. Amenazas online, donde ya se describen los delitos cibernéticos. Amenazas provenientes del transporte de productos peligrosos, desechos tóxicos, petróleo, material radioactivo. Y amenazas por la posible posesión de armas de destrucción masiva, debido en manos de personas o grupos terroristas que pueden actuar en el hemisferio, según lo indica la Organización de Estados Americanos en el año 2003. La asimetría se fundamenta en abismales diferencias entre adversarios con capacidades desiguales que procuran equilibrarse con el empleo de técnicas, tácticas y procedimientos clandestinos, furtivos e insidiosos, e incluso contrarios a las leyes y usos de la guerra. Para Matter y Hoffman, el conflicto híbrido se define como una intencionada mezcolanza de elementos asimétricos y convencionales. La hibridez es en esencia ambigua e intencionalmente equívoca. En este tipo de escenarios casi todo vale, y los actores se mueven en la penumbra de la denominada zona gris. Los estados participan sin participar, promueven y apoyan las diferentes facciones, pero de un modo soterrado, tratando de eludir posibles responsabilidades. Se confunden y funden combates militares, atentados terroristas, intervenciones policiales, propaganda, desinformación, manipulación, actuaciones en el ciberespacio y otras más. Los conflictos y amenazas híbridas plantean la necesidad de adoptar líneas de análisis e investigación interdisciplinarias, a través de las cuales se identifiquen y prioricen los campos específicos de acción y se promuevan soluciones innovadoras de carácter transdisciplinario y transcomplejo. Las amenazas híbridas no necesariamente implican el uso de la fuerza o violencia, sino que pueden relacionarse con la utilización de múltiples elementos de poder, de sumisión e influencia, todos ellos relacionados con sectores no militares de la sociedad: información, la política, la economía, las finanzas, los movimientos sociales, las infraestructuras críticas, las redes sociales, la cultura, el prestigio, el orden social. Las guerras sufren una metamorfosis compleja, dando lugar a semiguerras o casi guerras. Allí donde la violencia militar se ha reducido, ha sido suplantada por violencias de tipo político, económico o tecnológico. El objetivo final ya no es someter al enemigo a renunciar a su voluntad de lucha, sino someterse a los intereses del adversario. Vencer en forma rápida y eficaz a través del uso de objetivos asimétricos, tales como negación, destrucción, desorganización, desunión, denigración y sometimiento,
dentro de la estructura organizativa y moral del adversario. Las guerras ya no se declaran ni se ganan o pierden. Se hace necesario utilizar medios no militares para alcanzar objetivos políticos y estratégicos en modo más eficaz que con el tradicional uso de la fuerza armada. Al emplear elementos de poder y no armas ni medios militares o actos violentos, el concepto se expande pudiendo abarcar hipótesis tan amplias como la diplomacia, la propaganda o cualquier otro medio no necesariamente militar ni violento, según lo define la OTAN. Dentro de los principales recursos para lograr este fin están la guerra psicológica y la guerra de información. Las operaciones psicológicas tienen como objetivo principal influir en la percepción del conglomerado sobre una realidad presentada que puede generar reacciones de aceptación o rechazo mediante el uso de acciones de información manipulada que pueden generar reacciones de paralización por miedo, temor, terror e incluso respuestas violentas de carácter físico tendientes a obtener medios y fines políticos, económicos o estratégicos que obedecen a intereses de quienes utilizan dichos medios y recursos. Por su parte, la percepción social se refiere a cómo los individuos y grupos interpretan y responden a los eventos y la información que reciben. Según Dimitrova y Eriurt, en el año 2019, la percepción social en conflictos borrosos se ve afectada por la difusión de desinformación y la polarización mediática. En el contexto de los conflictos sociales, esta percepción puede ser moldeada y manipulada por actores que buscan influir en la opinión pública y desestabilizar o redirigir la cohesión social hacia sus intereses. En los conflictos difusos, la desinformación procura generar un impacto significativo en la percepción pública y la cohesión social. Desinformación, posverdades o distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y actitudes sociales. El trabajar con el ultrafalso. Por cierto, en el 2018 fue publicado en la web un video falso que mostraba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreciendo un discurso en cadena nacional en el cual anunciaba el inicio de la guerra con Corea del Norte. Esto es un ultrafalso o deepfake. En el 2019 aparecen operaciones de una nueva generación de social engineers, práctica ilegítima de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos. De este modo, con deepfake, los delincuentes podrán imitar con inteligencia artificial la voz de una persona y afectar el patrimonio y la estabilidad de una familia o una empresa para generar secuestro, extorsión o inclusive atentar gravemente al riesgo de imagen. Mi último día, querría que toda persona que vive con diabetes, incluyéndote a ti, supiera esto. ¿Escuchaste esa vez en la que el Papa hablaba sobre la diabetes? ¿Te acuerdas de eso? Hay esperanza. ¿Estás cansado de los dolores de cabeza, la visión borrosa y los constantes viajes al baño? ¿Y si te dijera que tu refrigerador, un simple diente de ajo y un limón podrían ayudarte a despertar libre de diabetes? ¿Se dan cuenta? Estamos llegando al punto al cual todos temíamos. Toman a una persona, le hacen un video con su voz, porque parece realmente la voz del Papa Francisco, con su rostro y todo hablando como si fuese él. Evidentemente este video no está hecho con una inteligencia artificial muy sofisticada. Se puede notar. En el Ecuador, la delincuencia organizada está comenzando a utilizar operaciones psicológicas, donde la información difundida por redes sociales actualmente resulta más efectiva por la ausencia de reglamentación clara que regule sus mensajes y su financiamiento, que puede provenir de cualquier parte del mundo con recursos cuya procedencia no puede ser determinada con claridad. De esta manera se difunden insistentemente campañas de desprestigio, hechos falsos y narrativas ficticias
que pretenden golpear la estructura gubernamental, la credibilidad de los mandos policiales y militares y la de los funcionarios no cooptados, con el fin de contrarrestar el enorme esfuerzo que actualmente se realiza para desmantelar y combatir a las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y al terrorismo, poniendo en evidencia intereses ocultos vinculados a esa actividad, que están siendo afectados por la seguridad del Estado. Operan generando una macabra combinación de desinformación, propaganda y manipulación social, que es amplificada por redes sociales, medios de comunicación alineados con agencias delictivas y actores políticos con intereses oscuros. Entre sus características más comunes se encuentran la creación de narrativas falsas, mediante la elaboración de discursos en los que los líderes de la lucha contra el crimen son presentados como corruptos o violadores de derechos humanos. La manipulación de la información, en la que se editan imágenes, videos y documentos para sembrar confusión y desconfianza. Ataques coordinados en redes sociales. Se utilizan bots y cuentas falsas para viralizar desinformación y generar tendencias artificiales. Infiltración en medios de comunicación. Se influye en ciertos periodistas o medios para que publiquen contenidos que beneficien a grupos delictivos o políticos afines y se sumen a campañas de desprestigio de las autoridades. La guerra de información es un sistema de relatos dentro de un paisaje discursivo donde la supremacía física es irrelevante. En ella se desdibujan las barreras tradicionales como aquellas entre las acciones bélicas y el crimen organizado, o entre la política y la violencia. Se ha borrado el límite entre la realidad y la ficción en la construcción de la noticia. De ese modo, aparece el pseudoacontecimiento a través de fuentes confiables. Se falsean fuentes con la presentación de noticias parciales, la relación en redes sociales y la difusión de rumores, etc. Veamos las principales medidas activas de las que se vale esta guerra metafísica. Utilizan desinformación escrita, videográfica o hablada, procuran controlar los medios de comunicación, buscan organizaciones de fachada, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, etc., radiodifusión clandestina, utilizan chantaje personal y económico, operaciones de influencia política, la mediatización del discurso político, es decir, relatos de control social, de acuerdo a la conveniencia de quien lo hace. La noticia para transformar el acontecimiento en conflicto, desde la narrativa con perspectivas de subjetividad que garanticen un punto de vista, un consenso de una sociedad heterogénea, cooptación de los medios de comunicación, contexto globalizante, como por ejemplo decir, esto está pasando en todo el mundo y después sucede tal cosa. La construcción de realidad a través de noticia transnacional, como muestra en tal país se dio esto y dijeron lo mismo y entonces sucedió aquello. Manejo de fuentes de información y sus alcances a conveniencia del operador. Frente a esta situación, se propone tener presente las siguientes respuestas sociales o contramedidas, que son estrategias para mitigar el impacto de la desinformación reprogramando las ideas tradicionales. Es de mucha importancia la alfabetización mediática que permita contrastar lo que reciben de una manera crítica. Este es un trabajo que debe hacerse sobre la población continuamente. Se debe promover la transparencia y la responsabilidad en los medios de comunicación, principios que sin duda son componentes clave de una respuesta efectiva. Según Tandock y asociados en el 2021, indica que se debe fomentar el pensamiento crítico y la evaluación rigurosa de la información, ya que esto puede ayudar a las personas a resistir la manipulación y a mantener una percepción más precisa de la realidad. Cabe recalcar que esta situación genera nuevos desafíos y tensiones para la investigación en políticas de comunicación sobre plataformas digitales en América Latina y acrecienta la necesidad de construir un actualizado mapa de conceptos y actores para el análisis de casos en política, en la legislación y en la economía de la comunicación. Actualmente,
Ecuador enfrenta una encrucijada histórica entre la lucha contra los grupos de delincuencia organizada y la consolidación de la seguridad ciudadana, en circunstancias en las que la desinformación pone en riesgo la seguridad nacional, socava la confianza en las instalaciones, las instituciones y la democracia. Se torna imperativo, por tanto, que la ciudadanía, los medios de comunicación y las autoridades actúen con responsabilidad para garantizar que la verdad prevalezca sobre la manipulación y mantener la estabilidad y justicia. Agradecido por su amable atención, quedo atento a sus comentarios, inquietudes y sugerencias. Un placer saludarlos, estoy para servirles.